En cuanto al tema de Rocío, lo informado la noche de ayer, el día de hoy va a haber reunión del partido, van a tomar una decisión al respecto. En el caso de la bancada nos vamos a reunir también en horas de la tarde de manera presencial para ver qué medidas tomamos, porque sin duda alguna es un tema que debemos tomarlo con total seriedad porque es bastante grave estos hechos. Rocío tendrá que brindar las explicaciones que correspondan. Congresista, ¿qué van a hacer con este tema de Rocío Torres? Por favor, explíquenos. Bueno, primero expresar mi solidaridad con la Policía Nacional de Perú y los familiares de los efectivos que lamentablemente han fallecido en la forma que la reportera de Exitosa ha informado desde el norte del país, ¿no? Es triste que perdamos vida de efectivos de esta manera, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante y nuestra solidaridad con la policía. En cuanto al tema de Rocío, lo informado la noche de ayer, el día de hoy va a haber reunión del partido, van a tomar una decisión al respecto. En el caso de la bancada nos vamos a reunir también en horas de la tarde de manera presencial para ver qué medidas tomamos, porque sin duda alguna es un tema que debemos tomarlo con total seriedad porque es bastante grave estos hechos. Rocío tendrá que brindar las explicaciones que correspondan y estoy seguro que la Comisión de Ética tendrá que asumir de oficio esta situación. Claro, pero acá hay varios problemas, congresista. El primero es que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. Y no se han creado, lamentablemente, y se lo digo, ¿sabe por qué? Hace 30 años, nosotros hicimos en la revista dominical, no solo uno, varios reportajes sobre este tema, sobre congresistas que le mordían el sueldo a sus trabajadores. 30 años después sigue pasando lo mismo. Y esto nos lleva a que no hay los mecanismos de control adecuados sobre a quién se elige pues para ir en las listas, ¿no? Y llevarlos al Congreso. O sea, porque han sido los propios partidos los que ponen a gente que es capaz de robarle un pedazo de su sueldo a un trabajador suyo. Claro, el origen es ese, pues no, porque en realidad, por ejemplo, el tema de las elecciones primarias, Nicolás, se establecieron en una norma legal el año 2019 y hasta la fecha no se ha podido aplicar porque se han suspendido en 2 oportunidades, ¿no? Entonces eso no permite un filtro inicial por parte de los ciudadanos. Pero además de ello, creo que en el Congreso hay que plantear mecanismos que no permitan una total discrecionalidad por parte de los parlamentarios, ¿no? Porque en muchos casos no se cumple con requisitos de idoneidad, de temas profesionales, y simplemente se toma personal por la cercanía, por la familiaridad, etcétera, ¿no? Y en el Congreso creo que hay que empezar a aplicar de manera drástica este tema, ¿no? Porque hay mucha liberalidad, hay mucha discrecionalidad. Sí, pero el problema, pero Eduardo, pero el problema acá no es ese. Acá el problema no es si la persona está calificada para la función o no. Acá el problema está en que esta persona puede ser calificada, pero el congresista le está robando un pedazo de su sueldo como una especie de cupo que tienes que pagar para entrar a trabajar al Congreso. En medio de una controversia, dicho sea de paso, que tremendo pleito, el Congreso sacó que yo había publicado una noticia falsa diciendo que había más de 20 trabajadores en promedio por congresista, cuando esto era verdad. Pero en fin, o sea, hay demasiada gente trabajando en el Congreso y encima de eso ocurren cosas como esta, que a quienes trabajan en los despachos, porque no es el único caso, pues, congresista, ni siquiera es el único caso que se revela en los últimos meses. Así es, y como tú bien dices, no es el primer caso de este Congreso y tampoco de los anteriores, ¿no? Por eso es que hay que tomar medidas radicales, porque no se circunscribe a un grupo de parlamentarios que ahora coyunturalmente están en el cargo, ¿no? Sino es el origen, ¿no? O sea, ¿quiénes deciden que tal o cual persona sea candidato al Congreso? Y eso pasa por las organizaciones políticas, donde no hay los filtros que corresponden, donde muchas veces es el tema económico, el tema de la cercanía con los dirigentes locales, los que al final determinan la participación o no
de ciudadanos que en este caso en muchas veces no tienen pues las calidades éticas que correspondan. Creo que por ahí habría que partir, ¿no? Si claro, no me refería al otro tema también de esta discrecionalidad muy abierta. Ahora, el problema casos, Eduardo, por ejemplo, es que genera personal en exceso en algunos aspectos en el Congreso. Claro, pero por ejemplo, Magali Ruiz entiendo que también era de Alianza para el Progreso y también estaba acusada de lo mismo. Entonces, la pregunta es, no es quién votó por ella, quien la puso en la lista fue Alianza para el Progreso. Exacto, no, por eso te digo, ¿no? El problema pasa por un proceso de selección, de calificación, por un filtro. Por ejemplo, el tema de las primarias es un tema que tenemos que aplicarlo de manera obligatoria porque implica, ¿no?, la opinión del ciudadano que quizás conozca de mejor manera al ciudadano que pretende representarlo en el Congreso y que ellos tomen la decisión si pasa o no este filtro inicial en los partidos políticos. Ahora, ¿este tipo de candidatos pagan por estar en las listas? Porque eso ocurre. Yo te puedo hablar de Alianza para el Progreso. Nosotros no hemos pagado ninguna suma de dinero, no hay ningún estipendio, y yo creo que todos los partidos en general buscan la manera de escoger buenos candidatos, porque al final es el elector el que toma la decisión, ¿no? Y lógicamente una persona que tiene antecedentes de mala conducta o antecedentes penales o irregularidades, es obvio que los ciudadanos no lo respalden, ¿no? Pero lamentablemente ya en el ejercicio del cargo pueden suceder cosas como la que estamos comentando. Ahora, ¿ustedes son conscientes del nivel de deterioro de la imagen del Congreso ante la población que está pasando momentos críticos? Hay por una parte un enorme descontento, una herida profunda que se ha abierto por los muertos en el sur del país y ahora en el norte el sentimiento de abandono y responsabilidad por parte de las autoridades y uno voltea la mirada y lo que viene del Congreso es este tipo de información. Bueno, lamentablemente, Nicolás, somos noticia por situaciones, digamos, negativas, ¿no? Que es lo que se difunde con mayor frecuencia, ¿no? Lógicamente el Congreso también tiene su parte positiva y yo creo que la mayoría de los congresistas hacemos todos los esfuerzos por trabajar y representar bien a nuestras regiones, ¿no? De lograr cosas concretas, de plantear leyes serias que realmente beneficien al país, pero situaciones como esta en realidad es la que genera esa imagen negativa en la opinión pública, ¿no? Lo que queda a nosotros, hay que sancionar, hay que investigar, hay que procesar lo que sea. Claro, pero el problema es que se andan perdonando la vida, ¿no? El problema es que pero la percepción que tiene la gente también es que se andan perdonando la vida, ¿no es cierto? Y usando demasiado cálculo político para decisiones. El caso de los niños, por ejemplo, o sea, no deberían ser más severos. O sea, si hay las evidencias presentadas, esto tiene que ser fulminante. O sea, ¿cómo vas a permanecer en el Congreso una persona acusada de hechos tan graves? ¿Cómo va a permanecer en un partido político que merezca el nombre de una persona que es capaz de hacer esto? Porque si es capaz de esto, uno tiene derecho a pensar mal, ¿no es cierto? O sea, si una persona es capaz de robarle el sueldo a su propio trabajador usando el poder que tiene para contratarlo, para robarle, porque es lo que está haciendo, le está robando dinero que no le corresponde, ¿de qué otras cosas es capaz? ¿Ah? Cuando intermedia para que un alcalde consiga una cita en un ministerio para sacar una obra, ¿por qué no podemos pensar que eso también tiene un precio? Por ejemplo, ¿no? Y eso, por ejemplo, Nicolás, afecta esta labor que muchos congresistas de provincia hacemos de buena fe, de intermediar, como tú y yo lo llamas, al alcalde o al gobernador regional que exigen obras para sus regiones, ¿no? Y mira, yo he sido parlamentario, esta es mi tercera oportunidad, y siempre hemos acompañado a nuestros alcaldes y autoridades para conseguir los recursos, porque tú sabes que es un país centralista, 70% del presupuesto nacional lo maneja el Ejecutivo a través de los ministerios, los ministros son superpoderosos, y hay que ir a tramitar, a gestionar a los ministerios, a hacer cola ahí con los alcaldes para que los atiendan. Pero este tipo de conductas echan sombras, empañan una labor que es razonable y que es entendible que se haga, ¿no? Y al final muchos nos abstenemos ya de ir a ministerios
y quien se perjudica evidentemente son nuestras regiones, ¿no? Por eso es que estas conductas tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas como corresponde. Ahora, si una bancada no respalda o no apoya, cada uno recibirá la evaluación de la ciudadanía, ¿no? En el caso que tú comentas, nosotros como APP hemos votado por la sanción, lamentablemente no se han alcanzado los votos requeridos.